para lo que es la segunda mitad ya del programa de Data Velezana, mientras gana nuestra querida selección, donde gana la selección argentina 1-0 ante Jamaica, gol de Julián Álvarez en el primer tiempo. Y ya estamos conectados con Dayana Acosta, jugadora del fútbol femenino de Vélez, autora del último gol que metió justamente Vélez en condición de local en la derrota 2-1 ante All Boys en la Villa Olímpica. Pero ya vamos a estar hablando sobre eso. Primero te saludo, Day, y agradecerte, ¿no? Por conectarte a este horario, ¿no? Y para esta entrevista. Hola, ¿cómo le va a todos? Primero que nada, gracias a ustedes, más que nada que me dan este espacio y nada, el apoyo al femenino siempre. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te estás sintiendo? Porque está siendo hoy uno de los fundamentales, una de las fundamentales, si se quieren, en este fútbol femenino en Vélez. Bien, estamos como a la perspectiva de cada partido. Eh, bueno, claro que estoy un poco afónica por mi voz. No, no pasa Eh, nada. pero nada, sí, obvio, estamos así como todas muy tratando de estar al día a día con los detalles. El fin de no fue un resultado a favor, pero aún así estamos conformes con el juego que planteamos. ¿Cómo se sienten ustedes? Y esto te lo quiero llevar a lo que fue quizás a principio, ¿no? A principio de año, cuando se fue Nico Galiquio, cuando se fueron muchas jugadoras, porque se fue Flor Cotrone, se fue Caro Davidoff, se fue Cami Silotti, y obviamente que también como se fueron, hubieron chicas que aparecieron, que hoy también son parte del once, parte del equipo, o que les toca entrar desde el banco, pero ¿cómo lo tomaron ustedes como grupo en general? Bueno, yo por suerte tuve la oportunidad de jugar todo el año entero del año pasado con justamente las jugadoras que nombraste. Hice mucho cariño y amistad y al menos a mí en lo personal me afectó un poco, pero el grupo que vino nuevo este año quizás no había tenido la oportunidad de conocerla del todo. Éramos muy poquitas las que habían quedado por decir y digamos que al grupo en general no le afectó, pero sí, obviamente, la pérdida de jugadoras tan importantes eh, produjo cambios en el grupo y hubo adaptaciones que tuvimos que trabajar día a día. Florco, siendo la capitana en su momento, fue una gran referente para el bienestar del grupo y demás. Y bueno, cuando fue su partida tuvimos que trabajar individualmente todas. Eh, Fueron jugadoras que aportaron demasiado en el club y fueron muy importantes, al menos para mi gusto, y obviamente las que tuvimos la oportunidad de jugar y formar un vínculo, la diferencia se notó. Y Dai, ¿cómo estás? Dale, dale vos, Tano, dale vos. no, no, dale, preguntale, Pablito, a Dayana. Dale, primero que nada, saludarte, por supuesto, Dai, ¿cómo estás? Hola, Vos, Pablo. ¿qué tal? Hablabas de ese vínculo, ¿no? Y de las chicas que se fueron. ¿Siguen en contacto todavía, más allá de estar algunas en primera, otras también en el ascenso? Si no me equivoco, te has enfrentado con algunas fechas. ¿Sigue ese vínculo, esa amistad? Imagino que sí, ¿no? Obvio, sí, sobre todo con Flor Cotrone, Caro Davidoff, bueno, Flor también, la arquera. Eh, bueno, en realidad Tita también. Muchas, quizás ahora me olvide, pero hay muchas que seguimos en contacto. Quizás tuve como una amistad, y la tengo con Flor Cotrone y Caro Davidoff, y eso hace que todavía el vínculo esté. El partido este último contra el Boys estuvieron ahí presentes junto con Tita, Flor, Simino, y nada, obviamente hay una amistad y ella siempre, al menos en lo que es nuestra amistad, siempre me están diciendo lo mejor y ayudando para lo que necesite. Y yo de mi apoyo, porque la verdad quizás nuestros tiempos son distintos, también siempre tienen mi apoyo.
Así que nada, yo estoy feliz de que me llevo amistades súper lindas. Y con respecto a Nico Galiquio, ¿cómo fue su salida? ¿Cómo fue también que haya asumido Daniel Zielinski, que hoy es el actual técnico del femenino? ¿Cómo fue? ¿Se notó quizás el cambio? ¿Son ideas similares? ¿Son ideas totalmente distintas? ¿Cómo te notaste vos jugando con Nico Galiquio y hoy con Daniel? Bien, primero que nada, yo tenía un vínculo con Nico porque lo conocía antes de Vélez, fue quien me llamó para venir a Vélez en su momento y nada, fue como un trato de confianza que a mí me generó poder ingresar a Vélez. A mí me había costado mucho salir del club en el que estaba, que era Almirante Brown, por también un tema de cariño. Y cuando estaba bajo las órdenes de Nicolás, me sentía muy cómoda. Quizás me fue diferente porque siempre me manejé siendo delantera y él propuso algo mucho más defensivo de mis condiciones. Propuso que yo sea 4, eh, aún así usándome de alguna manera como la famosa de carril, digamos. Dai, te Y llevo sí. un poquito más atrás en el tiempo porque dijiste algo clave y prácticamente me sacaste la pregunta de la boca porque tenía entendido que era así. ¿Te costó demasiado dejar el equipo Mirasol, el equipo de Isidro Casanova Almirante? Sí, la verdad que, para serte sincera, no estaban en mis planes para nada venir a Vélez en el momento en el que me lo propuso Nicolás. Incluso le había rechazado la propuesta por un tema de que es un club al cual yo me formé, porque arranqué recién a los 18, 11, y me dieron todas las herramientas para aprender. También tenía un cariño porque, bueno, mi viejo perteneció en ese club cuando era muy chico y vieron que eso de la familia siempre a veces nos tira un poquito más. Y le tengo mucho cariño al Almirante Brown, mucho respeto, soy muy agradecida y demás. Eh, Cuando a fines del torneo de 2018, no, ¿cuándo fue? 2020, si no me equivoco, que finalicé, digamos, la temporada con Almirante Brown, ya arrancando inclusive la temporada para arrancar el torneo, me propone Nicolás Caliquio arrancar con Vélez, que era una propuesta súper interesante y demás, ya que ascendían a la B. Y nada, yo en ese tiempo tenía un buen rodaje en Almirante, lo tomaba muy en cuenta, y demás, y se me hizo muy difícil. Pero bueno, después quizás poniendo más el corazón en frío y pensando bueno, nada, seguir con un pasito más hacia adelante, busqué ahí como saltar y bueno, si te digo todo lo que lloré por dejar Bron, no te das una idea. Era mucho cariño al club y bueno, salió bien porque después tuve un buen año con Vélez en ese tiempo, el, el año pasado sería, no, el año pasado. Eh, Tuve un buen año y bueno, como te contaba, me propuso de defensora y me tuve que ir formando ahí en Vélez como defensora. Y bueno, este año, volviendo a la primera pregunta que asume Dani, hubo muchos cambios. Quizás en la anterior, cuando estaba Nico, había una estructura que Dani digamos, la desarma y impone su estructura, como creo que pasa en la mayoría de cuando agarra un técnico nuevo, ¿no? Y nada, estuvimos también trabajando para adaptarnos. Eh, Él propuso quizás en mí algo mucho más ofensivo, que al menos supongo que dio resultado porque pude generar marcadores en los partidos y bueno, yo creo que igual hay que seguir trabajando, ¿no? ¿Con qué sistema, te pregunto, Dai, con qué sistema vos te sentiste quizás más cómoda
A ver, porque vos recién decías, ¿no? Estaba Nico Dalí, que vos ya lo conocías de antes, te propone ir a Vélez, después él se termina yendo, lo terminan echando, lamentablemente, y asume Daniel con una idea totalmente distinta, que quizás no lo conocías. ¿Cómo fue para vos, o para el grupo en general también, adaptarse quizás a esa nueva idea? Y también pensando en esto que te había marcado antes, ¿no? Que se fue Nico Balí, que vos pensaste también en irte de Vélez después de su salida, porque fue prácticamente él el que te llevó, digo, también por una cuestión, no sé si de respeto, pero como pensando en que si él te había llevado, quizás bancarlo también en esa, o él mismo les dijo a algunas de ustedes, quizás quédense, o pasó algo de eso, no pasó, ¿cómo fue? La realidad es que cuando nos enteramos de que los echan a Nicolás y a Nahue, a mí me afectó mucho. Estuve muchas semanas incluso mal intentando digerirlo. La realidad no tuve en cuenta la idea de irme porque sabía que, si vamos al caso, yo había arrancado el mismo año y tenerme que ir, eh, digamos, al finalizar ese mismo año, era como muy difícil para mí por no saber dónde encontrar el rumbo. Eh, Quizás por el lado de respeto, tuve que, como decirte, entre comentarios y demás que habían saltado en ese momento tan tenso de que los habían echado, hice voz digamos, defendiendo lo que ellos fueron como técnicos, que muchas veces eh, no estaba muy de acuerdo en lo que decían las personas que al menos yo creía que no estaban al tanto de cómo dirigían ellos el equipo, y siempre estuve en contacto con Nicolás y Nahuel y siempre fueron muy agradecidos por yo, digamos, de alguna manera siempre eh, no, no diferir, ¿viste? Porque, por decir, a veces con los cambios y demás se plantea de que no, el cuerpo técnico de antes era esto, esto y esto, y yo ahí era cuando planteaba, digamos, un comentario opuesto y quizás debatía porque la realidad es que no permitía desde ese lado que se opine mal, por decir, ¿no? O sea, yo por suerte tengo mucho carácter en cuanto a cuando tengo que hablar y demás, y eso sí lo hice. Quizás marqué más el respeto por ese lado a que tener que irme del club directamente, sabiendo que Nico no iba a agarrar en ningún club de once y demás. Eh, yo en el ámbito laboral volví a encontrarme con Nahuel, eh, y nada, siempre muy buena onda, mucho respeto, mucho cariño. ¿Siguen Quienes en fueron, contacto? sí, obvio, obvio. Quienes, como te estaba por decir, que quienes tenemos una relación y queda un muy buen vínculo, hay mucho respeto y cariño, además. Jamás al menos a mí, jamás me aconsejaron que me vaya de ahí. Inclusive siempre fueron profesionales en cuanto a que yo tenía que estar en un club grande como Vélez. Me venían jodiendo ya desde muy chica y demás, y siempre yo tomaba su palabra porque para mí era importante. Obviamente, cuando agarra un técnico nuevo y vos estás acostumbrado a otra cosa, es difícil adaptarse. Yo diferí muchas veces con Dani, pero por suerte lo pudimos resolver. Hoy en día hay un ámbito más de respeto, de cordialidad que tuvimos que trabajar porque era algo que estaba escaso al principio, quizás por la manera de ser de cada uno. Y bueno, nada, yo soy muy agradecida a Nicolás, a Nahue, eh, y bueno, también agradecida con Dani por la oportunidad que hoy me da como jugadora. Esa cuestión de respeto que vos recién decías, ¿por qué fue? ¿Cómo sucedió? Porque, a ver, recién lo marcabas que quizás fue con un poco más de tiempo, ¿no?
de una idea que plantea él, que quizás algunas jugadoras que están en todo su derecho, quizás no se sienten cómodas, les cuesta adaptarse. ¿Cómo fue y cómo eh, preguntarte, y lo quiero formular de una forma que se entienda de lo que vos decías del respeto, ¿no? Tomaba en cuenta sus opiniones, creía que su idea era la única. ¿Cómo fue eso y cómo lo fueron llevando? Perdón, aclaración, hablamos de Daniel, Sí, digamos sí, sí, del... sí, no, Ok, perdóname, no, pero sí, sí, de hoy de Daniel Zielinski. sí. Bueno, como te decía, fue un periodo de tiempo que tuvimos que trabajar. La realidad es que al principio no se trataba de que no puedo, no aceptaba opiniones y demás, sino se trataba más de una idea impuesta que él traía, que a lo mejor que si nosotras estábamos en desacuerdo, eh, quizás traía un poco de diferencia, pero como te digo, yo creo que con el tiempo lo trabajamos, el aprender a escuchar tanto de nuestra parte como la de él, eh, la idea que él planteaba en los entrenamientos, en los juegos y demás, no era la que acostumbrábamos, sobre todo en los entrenamientos y demás, y cuando nosotras queríamos quizás aportar nuestro lado desde nuestro punto de vista, se generaban debates un poco fuertes, pero con el tiempo lo pudimos resolver. Como te decía, yo soy una persona que suelo decir mucho lo que pienso, no me considero para nada una persona que se tiene que callar ni demás, y hay varias de las jugadoras que somos así, pero por suerte se dio de que Dani se prestó también al escuchar y a reflexionar, y nosotras también, y fue como algo que trabajamos en equipo, porque estas cosas, viste, que los equipos no lo suelen contar, viste, a veces parece todo color de rosa y no, es un trabajo en conjunto que hay que hacer, y obvio que costó, y yo creo que a todos los equipos le debe pasar adaptarse a un técnico nuevo, nuevas propuestas, nuevos entrenamientos, nuevas ideologías en cuanto a cada uno como el fútbol. Y yo creo que eso lo trabajamos y salió bastante bien porque hoy en día el equipo funciona, hay un grupo muy unido que también costó trabajar, tenemos jugadoras muy jóvenes a comparación del año pasado, quizás las que somos un poquito más grandes estamos mucho más encima. Eh, Hay mucho trabajo grupal entre compañeras también que es muy importante resaltar. Eh, Pero nada, en cuanto a Dani, hay muy buena relación, eh, es muy buen DT y la verdad que por ese lado no podemos decir nada, ¿no? Dai, si volviendo un poquito más, un poquito a lo futbolístico, si se quiere, ¿no? Sí. Si nos estuviera escuchando, por ejemplo, alguien que no sigue demasiado el fútbol femenino, ¿qué le podrías decir, qué le podrías describir de este equipo velezano de esta temporada? Bueno, pasa que es tan general y lo subjetivo, ¿no? Pero Es cierto. eh, yo, yo creo que si se empiezan a dar cuenta que al otro lado de la cara de la moneda del fútbol masculino hay un fútbol femenino que está creciendo y inclusive a muchas veces igual a condiciones. Pongo un ejemplo, Belgrano de Córdoba junto con el masculino está generando mucha repercusión en todo lo que es el femenino, porque sacando que estamos en el mismo torneo y demás, siempre hay que celebrar que el fútbol femenino está teniendo más lugar en la televisión, en los medios, inclusive hay muchas nenas que hoy a los 5 años pueden decir quiero jugar a la pelota, entonces si todos empezamos a hablar un poquito más de fútbol femenino, empezamos a no compararlo, porque también es esa, ¿viste? El fútbol masculino genera esto, da esto y es esto, y el femenino todavía no. Y a veces el todavía no es porque quizás nosotros
En general las personas subestiman quizás esa parte del femenino y yo creo que deberían engancharse aunque sea los invito a mirar un poco y que sepan que no todo lo que parece y que inclusive se van a sorprender. ¿Qué pasa? La típica de yo no sabía que las mujeres juegan así y es un comentario que varias veces escuché, así que estaría bueno que al menos eh, prueben mirando y seguramente van a cambiar su pensamiento o no. Sí, y te digo, hasta muchas mujeres juegan mejor que muchos hombres, te digo. Este, mira, justo hablando de fútbol, bueno, Messi hizo el tercero de Argentina, le gana 3-0 a Jamaica, dos justamente de Lionel, este de tiro libre. Y Buenísimo. te quiero llevar con dos consultas. Primero, lo que vos recién decías ¿no? De que el fútbol femenino está siendo un poco más visibilizado. Justamente hoy estuvo Flor Cotrone en Teis Sport hablando un poco sobre eso. Sí, la Que vi. quizás eso antes no se veía. Antes eso, quizás que una chica o una jugadora del fútbol femenino vaya a un programa quizás con mucha repercusión como lo es Teis Sport y estos medios, que hoy la puedan llevar. Sí, totalmente. La vi a Florco, eh, inclusive me ponía la piel de gallina porque siempre una desde chiquita como que se idealiza esas cosas y me imagino a ella con lo mucho que sabe del fútbol. No sabe de fútbol femenino, sabe de fútbol. Y es una persona que justamente, al menos a mí, la tuve como modelo a seguir y la tengo todavía como modelo a seguir porque es una gran referente y quienes la escuchen o la escucharon en algún momento seguramente coincidan conmigo. Así que es un orgullo para el fútbol femenino, como bien decías, el ver en un programa tan importante una jugadora. Y más para mí siendo una amiga y una compañera de fútbol. Te hago las últimas dos, Dai, y ya te liberamos y de paso Dale. te vuelvo a agradecer, ¿no? Por esta pequeña charla, esta nota. ¿Cómo ves a Vélez en el fútbol femenino y cómo lo ves a Vélez en el masculino? ¿Cómo ves estos dos, a los dos equipos? Y la verdad que no sé en qué aspecto quizás me lo preguntás, si en lo más cómo rendimos en lo deportivo general, pero en cuanto a lo futbolístico, creo que obviamente el femenino tiene que todavía seguir trabajando un montón. Eh, y bueno, nada, yo creo que en igualdad de condiciones, el masculino, como siempre creo, y no es por desmerecer a nadie, pero quizás tiene la importancia que se le da por justamente lo que generó y por el historial que tiene, la trayectoria de jugadores importantes y demás. Quizás el femenino todavía recién está en un proceso de que todavía no somos reconocidas o quizás, bueno, hay pasos muy grandes como, no sé, que haya jugadoras en la puerta del estadio hoy en día. Así que en eso quizás hay un balance entre cosas que sí, cosas que no y cosas que faltan. Mucho en lo futbolístico, no sé si puedo hacer una comparación, te soy sincera, pero desde el lado de aspecto, cómo se le da la importancia y cómo se nos da lugar, yo creo que avanzó un montón. Como te digo, voy al estadio y de repente tengo la cara de mi compañera, entro y tengo una foto de una compañera, una mía, estamos por las pantallas de Vélez. Muchas veces se nos hacen reconocimientos y demás, nos brindan muchas cosas, pero también faltan muchas cosas para que el nombre Vélez realmente, al menos en el femenino, sea como en el masculino, ¿no? Decir, bueno, esto Vélez por el masculino, pero también tiene que ser esto Vélez por el femenino, ¿no? No sé si se entiende a lo que voy, pero... Sí, sí, sí. Claro, digamos, por ejemplo, en el masculino hay una o dos ambulancias en todos los partidos y quizás en el femenino a veces faltan. Tal cual, Eh, un ejemplo perfecto, sí. claro. O incluso de la ropa.
Eh, pero bueno, son cosas que se están trabajando, sé que se están trabajando y esforzando desde atrás de la dirigencia y demás. Pero bueno, no es lo mismo que lo pida el masculino a que el femenino. Pero yo creo que es un poco el mal dicho, que para mí es un mal dicho, que cuando genera algo el femenino es recompensado y quizás el fútbol masculino lo logró y es por evidencia, ¿no? Pero yo creo que a veces el día tras día hay jugadoras que a veces tienen que sacar de su bolsillo para entrenar o inclusive tienen que hacerse tiempos en su laburo para entrenar y demás, capaz no es tomado en cuenta y bueno, yo creo que igual son proyectos para el año que viene que seguramente vengan y se le dé un poco más de importancia, ¿no? Es lo que lucha el femenino en general. Claro, obviamente. Te hago la última, no sé si Pablo tiene una más para hacerte, pero ya te liberamos. Justo acaba de terminar la selección. ¿Cómo la ves vos para este mundial y cómo te ves vos si te imaginás que te llamen de la selección femenina en algún momento? ¿Es el sueño? ¿Lo esperás? ¿No lo esperás? ¿Cómo es eso? Bueno, no sé qué decir en cuanto al mundial, pues ya me da miedo quemar, pero nada, ojalá que, lo único que voy a decir, ojalá que no vaya bien. No voy a decir más que eso. Veo muy motivada la selección y muy buenas energías. En cuanto a la pregunta de si se me diera la oportunidad de que me llamen, obviamente, ¿quién no quisiera representar a su país y sería como, obviamente, es mi sueño, desde que juego la pelota es mi sueño. Eh, en su momento cuando hacía futsal, mi sueño era estar en la selección de futsal y ahora que me toca 11 pienso lo mismo, son 11. Así que obviamente sería un placer y quizás tenga que seguir trabajando en mí misma y demás para poder estarlo, pero bueno, yo creo que a veces es un poco de suerte también, es difícil. Bueno, Pablito, no sé si tenés la última, si no, ya la vamos despidiendo a Dayana. No, no, Tanito, vayámosla despidiendo, así ya no le robamos más tiempo. Por supuesto, agradecerle por estos minutos y desearle la mejor de las suertes de aquí a lo que quede. Y por supuesto, ya la veremos con la camiseta albiceleste, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias, Dai. No, gracias a ustedes por el espacio, el apoyo. Es importante que puedan darle este espacio a las jugadoras para decir lo que piensan y sobre todo para que el protagonismo en el femenino se vaya haciendo ver y quizás haya mucha gente que esto después escuche y después escuche otras jugadoras y es importante. Hay muchas nenas que están arrancando y seguramente necesitan capaz escuchar a jugadoras y demás. Bueno, Day, vuelvo a repetirte lo mismo que dijo Pablo, agradecerte por esta nota, por este ratito que estuvimos, y lo mejor, para vos, para el femenino, no solamente para Vélez, que queremos siempre que le vaya bien, sino en general, ¿no? Porque siempre ya está visibilizado y siempre quizás un granito más se le va a ir sumando para que sea de igual a igual a lo que es el fútbol masculino. Así que muchísimas gracias por la nota de hoy. No, gracias a ustedes. Muy bien, ahí pasó Pablito.